Soy Elizabeth Alfonso y el objetivo de mi exposición es aproximarnos en las similitudes y diferencias de los términos semiología y semiótica, indagar sobre los antecedentes históricos que marcaron los estudios de los signos y de la significación, para luego sí introducirnos en las dos tradiciones epistemológicas que inauguraron Ferdinand de Saussure y Charles Sanders Peirce, con sus dos modelos de signos. La semiología es la ciencia joven que se relaciona con la lingüística. Se encarga del estudio de los sistemas de los signos, sean estos verbales, gestuales, etc. Encontramos signos en la mímica, en el lenguaje de los gestos, en las matemáticas, que es el lenguaje numérico, en los alfabetos, entre ellos el Morse, conocido también como el alfabeto de los puntos. Tenemos una infinidad, pero lo que debe primar es que el código que se utilice debe ser conocido tanto por el emisor como por el receptor, para que haya una buena comunicación. Su precursor es Ferdinand de Saussure, lingüista, semiólogo y filósofo suizo, considerado el padre de la lingüística estructural, quien la define a partir del conocimiento de lo verbal como la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. La concibió como una existencia conceptual biplánica. Como podemos observar en la diapositiva, por un lado, el plano de la idea, que es el contenido al que llamamos significado, y por el otro lado es la imagen del sonido relacionado con el plano sensorial, conocido como el significante. La semiótica es el estudio general de los signos, ya sean escritos, orales o de cualquier otro tipo, como base para una comunicación y comprensión de toda actividad humana. El precursor de esta disciplina es Charles Peirce, científico estadounidense, filósofo, lógico y humanista, fundador del pragmatismo, que es el método para resolver confusiones conceptuales. Es considerado el padre de la semiótica contemporánea, que es la teoría filosófica de la significación y de la representación. Considera que la lengua no es el modelo del análisis, no se preocupa de su funcionamiento, sino de los aspectos generales, el modo en que el hombre conoce la realidad. Esto lo determina con su famoso modelo triádico, al identificar el signo, el objeto y el interpretante. Peirce no niega la existencia del mundo, sino que rechaza la posibilidad de conocerlo independientemente de los signos, íconos, índices y símbolos. Como hemos podido observar, hay una pequeña diferencia entre ambos conceptos. El estudio de la semiología es Buenas noches. Mi tema a exponer es la semiótica social. La semiótica comenzó considerándose precisamente como la ciencia de la comunicación, la biosemiótica, pese a que tomó como base el modelo matemático de la información, ha ido configurando una noción conmutativa mucho más general que nos aleja de los modelos tradicionales de carácter centralmente antroposemiótica y centrado en el envío y recepción de mensajes entre el emisor y el receptor. Por otra parte, el punto de vista semiótico a comunicación no solo aparece como emisión y recepción de mensajes, y tampoco aparece necesariamente vinculada a los medios de comunicación de masas, sino que aparece como algo más, como un elemento constructivo y generado de estructuralidad tanto a nivel biológico como a nivel social. En la siguiente diapositiva vemos el lenguaje como semiótico social. Los humanos no solo organismos biológicos, sino también organismos sociales, y a la extensión de la semiosis y como la comunicación como principios constructivos
y a la configuración sistemática de no organismo. La cultura de la vida en general, la semiótica describe procesos de comunicación no en términos de intercambio de mensajes, sino en términos de producción de sentido de acción, los signos de semiosis siendo procesos de producción de significado de procesos culturales o de intercambios simbólicos. Lenguaje como semiótico social significa interpretar el lenguaje dentro de un contexto sociocultural como un sistema de información. La semiótica social es una rama del campo de semiotis que investiga los practicar de significados humanos, una circunstancia social y cultural específicas y que trata de explicar el significado como una parte social. En la siguiente diapositiva estamos viendo las imágenes. Sin embargo, es solo a través de la sociabilidad los organismos son capaces de sobrevivir en el tiempo como formas no físicas, sino como memoria, así que es nivel semiótico reproducción social el que permite dar cuenta de esa no información que se encuentra en el estado de extrasistemística, pero que puede en cualquier momento pasar al orden del sistemítico. Pues Halley habla de semiótica social, se hace referencia a la definición de un sistema social o cultural como un sistema de significado. Su relación entre el lenguaje y la estructura social, Halley expresa que la relación entre el lenguaje y el sistema social no es solo una expresión, sino una dialéctica natural, en lo que el lenguaje simboliza activamente el sistema social, creando y siendo creador por él y desarrollado a lo largo de esta idea sobre el concepto del lenguaje como semiótica social. Ahora, la estructura social es la que define y da significación a los diversos tipos de contexto social en que se intercambian los significados. El sistema semántico del lenguaje es una realización de la semiótica social, ya que es uno que posee su estado semiótico. Muchas gracias. Bueno, mi tema a tratar es sobre la semiótica y la comunicación. Podemos decir que la semiótica describe procesos de comunicación, no en términos de intercambio de mensajes, sino en términos de producción de sentido de acción de los signos de semiosis, de procesos de producción de significado o de sistemas de significación, de procesos culturales o de intercambios simbólicos. Es decir, es el estudio de los procesos de signos, que son cualquier actividad, conducta o proceso que involucre signos, donde un signo se define como cualquier cosa que comunica un significado que no es el signo en sí al intérprete del signo. Se llama también semiótica o semiología, dependiendo de las perspectivas académicas. Es a la ciencia derivada de la filosofía que se dedica al estudio de los sistemas de comunicación dentro de la sociedad humana. Se la puede definir en general como la ciencia que estudia los signos de la comunicación humana. Sin embargo, hay quienes consideran la semiótica como una metaciencia, dado que es al mismo tiempo una ciencia en sí misma y una herramienta para estudiar otros campos del saber científico, siempre a partir de sus respectivos signos o lenguaje. Según la semiótica tradicional, toda semiosis, o sea, toda significación, involucra tres instancias diferentes. Podemos decir que la semiótica describe procesos de comunicación, no en términos de intercambio de mensajes, sino en términos de producción de sentido,
La simiosis es una palabra que deriva de la palabra signo y se aplica a toda actividad que se representa mediante símbolos. Entonces podemos decir que las tres instancias diferentes son un objeto a representar que pertenece al orden de la realidad concreta o abstracta, un signo que lo representa, llamado representamen, y que lo sustituye en sí una ausencia. O sea, cuando leo piedra, no tengo la piedra en la mano, sino la palabra en la boca. Un interpretante que es capaz de rescatar la referencia al objeto a partir del signo que recibe. Podemos decir que la semiótica de la comunicación es un proceso cultural y es un estudio que estudia todo lo que es los signos de la comunicación. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Eulalia Yacelga. Hoy les voy a hablar sobre la semiótica y el cuerpo. El cuerpo es el territorio donde se articulan estética, sentidos y significados. Se puede clasificar en semiótica. Tenemos que ver muchos factores para tener una idea clara como una persona, realmente cómo es el discurso, cómo es la práctica y cómo hacer o cómo se dicen las cosas, las transacciones, cómo debemos hacer cambios a nuestros amigos o a nuestros compañeros virtuales. Cuando hay mucha gente en determinados países, determina con un abrazo para determinar felicidad. O cuando hay un abrazo un poco desanimado, eso determina tristeza. Biología es cuando un ser humano, la parte cuando es en que vivimos, sea en la tierra, en la costa, en la Amazonía, hay mucha cultura. La sociedad es la parte fundamental, mucha importancia para la familia. Esta cosa entre los amigos y los compañeros. Por ejemplo, una cosa es amigos y compañeros y otra cosa es los vecinos más cercanos donde nosotros vivimos. Donde nosotros vivimos, especificamos, hay una parte laboral y sociedad de una comunidad. El cuerpo es el portador de saberes, biografías individuales y socialidad. Se clasifican en disciplinas, saberes y prácticas. Se manifiesta con una experiencia espacial, ya que varía en la representación de cada cuerpo, el movimiento estético físico que se realiza en cualquier momento se adquiere al programa motor que da una dirección ante una situación de la que en los extremos tenemos. Todo tipo de expresión corporal y comunicación semiótica es un lugar donde debemos de tener una experiencia, un ámbito de preparación o presuputaciones culturales de una sociedad estética. Sus características de una semiótica y cuerpo son: en la actualidad, la relación que tiene a tener el cuerpo con la forma de ejercer un pensamiento social avanzado, demasiado de que existen variedades y ideologías que respondan a una práctica social. La semiótica del cuerpo integra experiencias kinésicas, procedémicas, visibles en la práctica plural, significantes de la corporalidad. El arte es una aplicación, sea en el teatro, música, danza, es parte de una sociedad cultural idéntica, donde se afirma mientras que pasan los años, ya que se van actuando la creación de forma identificada. Muchísimas gracias.
Bueno, el tema a continuación es la semiótica corporal y el performance. Bueno, nuestra semiótica corporal ocupa un lugar privilegiado en nuestras relaciones sociales, ya que esta manifiesta diversos instrumentos de transmisión a través de discursos y mensajes hacia los otros. Esta semiótica compleja por lo variada es uno de los indicadores del carácter personal y social que nosotros reflejamos en nuestra sociedad. ¿Pero a qué se refiere la semiótica visual? La semiótica visual es una rama de la semiología semiótica que trata sobre el estudio e interpretaciones de imágenes, objetos, incluso gestos y expresiones corporales para comprender o acoger una idea de lo que se está vinculando en esa imagen en general. Es una herramienta muy útil porque es un conducto o un medio de expresión, mostrar a través de él y su lenguaje una idea de sentimientos, emociones o conceptos utilizando alguna técnica específica. Dentro de las artes tradicionales está la danza, está el teatro, la ópera, aunque el medio principal es la música. Los cantantes deben interpretar un papel específico en este tipo de obras. En la manifestación más contemporánea está el performance, el cine, el teatro, la música y entre otros. No debemos olvidarnos que ya aprendimos anteriormente que el arte se expresa únicamente a través de símbolos, ya que en esta se refleja la naturaleza de su definición de una manera representativa. Por medio del arte podemos expresar emociones, podemos expresar tristeza, alegría y un sinnúmero de cosas y poder comunicarnos con las personas que nos están viendo. El estudio de la semiótica nos ayudará tanto al artista como al admirador de arte a crear y entender diferentes medios y maneras de simbolizaciones, de representaciones de las ideas y del sentido de la vida. Le proveerá herramientas para transferir de la mente al lienzo o el mármol al bronce o cualquier otro medio. La imagen total no es que es creada en una obra de arte, es una especie de símbolo universal, es más una representación de muchos símbolos combinados. El performance. El performance es una acción artística, es una obra de arte o muestra artística creada a través de acciones realizadas por el artista u otros participantes, pudiendo ser en vivo o ya sea grabado por medio de documentales, espontáneos o escritos, representados a un público dentro de un contexto de artes escénicas, tradicionalmente indisciplinario. El performance o acción artística puede ocurrir en cualquier lugar, iniciarse en cualquier momento o en cualquier espacio y con cualquier tipo de tema para darle al oyente una buena obra teatral y todos puedan entender de qué se trata esa obra y la relación que existe entre ambos artistas y el público que existe. ¿Cómo influye? El estudio de la semiótica le ayudará tanto al artista como al admirador de arte a crear y entender diferentes medios y maneras de simbolización, de representaciones de las ideas y del sentido de la vida. Proveerá una herramienta para satisfacer de la mente al lienzo o del mármol al bronce o cualquier otro medio. Gracias. La semiótica en la educación. La semiótica es el avance que da pasos agigantados en la investigación que se encuentra en desarrollo, estando apoyado de textos, autores originales, mapas conceptuales, conceptos cortos, materiales audiovisuales, videos, juegos didácticos, exposiciones, trabajos grupales por medio de videollamadas o Zoom, que permite la interacción entre dos o más personas y un buen conocimiento del aprendizaje que se imparte, porque hay que documentar nuestra enseñanza para estar seguros de lo que expresamos, ya que la comunicación ha sido un complemento necesario en la semiótica. En este caso, no viene como normalmente es, o sea, emisor, mensaje y receptor, sino que se adiciona su inclinación, que es con signos, señales y fonomímicas,
lo cual nos permite reflexionar más rápido y complejo, lo que nos ayuda a familiarizarnos con la nueva tecnología. Quienes utilizan la semiótica en todo momento es el programa Educa, que brinda el gobierno desde hace más de 10 años y va dirigido a niños, niñas y adolescentes en etapa estudiantil, e inclusive ayuda a alfabetizar y para direccionarnos al nuevo sistema de estudios. También debo referir que es utilizado en el sistema Braille, porque solo se limita al lenguaje de señas y es dirigido a personas ciegas y sordomudas, porque ese es su sistema de información y comunicación. En otro grupo que también utiliza la semiótica son los diseñadores gráficos. Las formas de comunicación con las que nos relacionamos en nuestro diario vivir, ya sea entre personas, animales e inclusive las plantas, conlleva a tener un lenguaje claro y explícito para que nos puedan comprender. También va acompañado de una expresión física. Así también logramos mantenernos conectados con nuestro entorno, porque así podemos transmitir muchas veces nuestro estado de ánimo y saber cómo se sienten también las otras personas con las que nos comunicamos. Por tanto, también utilizamos los medios de los gestos que observamos frente a la persona, que nos damos cuenta del estado de ánimo o preocupación que se encuentra nuestro interlocutor. Otro punto muy importante que es cuando emitimos alguna información, debemos tener siempre presente que es el expectante el que va a ser cauteloso a ver nuestra forma de vestirnos, cómo nos expresamos, los movimientos corporales e incluso la forma de peinarse, porque de nosotros depende la veracidad de lo que se expresa, teniendo la fortaleza de ser siempre parte importante del desarrollo y desenvolvimiento de un criterio formado del expectante potencial al que nos dirigimos. Gracias. Hola con todos, mi nombre es Josué Angulo y les voy a explicar un poco acerca de la semiótica del arte. La semiótica del arte nos enseña que el receptor o lector del mensaje estético o texto estético es parte fundamental de la obra. El concepto de obra abierta hace referencia a la apertura de interpretaciones que permiten las obras de arte. La semiótica del arte es muy importante, ya que eso es lo que nos da a conocer el artista, es decir, sus sentimientos, emociones o simplemente lugares y sensaciones como la tristeza, el dolor y la alegría estética, etc. La semiótica del arte es un campo de estudio que implica más allá de los análisis formales, la revisión de aspectos y operaciones semióticas, que solo comprensible desde un modelo triádico, es decir, el siglo objeto interpreta y existe en la semiótica del arte contemporáneo. Esto implica la comprensión de complejos procesos, pues el arte ya no se entiende como una representación de las bellas, sino como una forma de pensamiento que implica una dimensión artística y estética. Los signos están representados en el mundo del arte. Sabemos que la imagen es un lenguaje específico que propone por medio de signos particulares una representación realista o subjetiva de la realidad. Debemos distinguir las principales herramientas de este lenguaje y lo que puede significar su presencia o su ausencia. Se sabe que las imágenes aportan de un modo libre y espontáneo un mundo interior. También, en la semiótica del arte, la imagen se ha convertido en un factor fundamental
y cotidiano al realizar el análisis semántico de plásticos, de una imagen. Debemos observar sus signos plásticos, los signos percibidos, tanto al interior de una imagen como fuera de ella, corresponden a nuestra percepción visual. Muchas gracias. Mi tema es semiótica de las pasiones. La semiótica de las pasiones marcó un hito en el desarrollo de la semiótica occidental hacia finales del siglo XX, en una semiología todavía fuertemente dominada por el paradigma estructuralista. La consideración de la dimensión pasional constituyó una actualización necesaria y valiente, al mismo tiempo que un callejón sin salida. Las emociones como efecto de sentido. Si las emociones fueran solo conceptos o ideas, no serían en nada diferente de la representación mental de un objeto, de una persona o de una teoría. Las emociones son, como quisieras definir aquí, unos muy particulares efectos de sentido producidos por los signos. Las emociones, como las entendemos desde esta perspectiva, no estarían entonces en los textos, sino que sería un tipo particular de efectos de sentido que se producen en las personas a través de las operaciones interpretativas que estos realizan para darle sentido a esos paquetes significantes. El límite corporal de la semiótica europea. Podemos imaginar muchas circunstancias en las que el cuerpo está activamente involucrado en la producción de emociones como efecto del sentido. En principio, podemos estar de acuerdo en el cuerpo actúa como herramienta para la percepción y, por ello, es fundamental la producción de emociones. En la parte roja tenemos unas precisiones interior, unas precisiones de lo que pasa en nuestro propio cuerpo, sucesivamente. Sentimientos y emociones como categorías analíticas. A diferencia de las emociones, los sentimientos no son efectos concretos atados a la presencia física o simbólica del signo que las provoca, sino que extienden en el tiempo de manera más homogénea, conjugando en su interior distintas emociones organizadas según las normas sociales de la época. Esos sentimientos describen un tipo específico de relación afectiva que un determinado sujeto entabla con algo o alguien. Así como les dejo una pequeña reseña en Anaranjado de David Le Breton.